Por medio del siguiente video vamos a exponer la anatomía, histología y fisiología de la cadena simpática cervical y lo integraremos en un caso clínico. La organización general del sistema nervioso vegetativo, en particular el componente simpático, se forma por una célula preganglionar, un ganglio, una célula postganglionar y órganos efectores. Los ganglios simpáticos se extienden desde la base del cráneo hasta el coxis. Estos ganglios son masas nerviosas con tamaños diferentes y se encuentran ubicados a los lados de la columna vertebral, dividiéndose en diferentes segmentos: cervical, torácico, lumbar y sacro. El segmento de nuestro interés es el cervical. El tronco simpático cervical va desde la base del cráneo hasta la abertura superior del tórax. Se trata de una cadena en ambos lados del cuello que se ensanchan en tres ganglios: superior, medio e inferior. El ganglio cervical superior está formado por la unión de los ganglios C1 a C4 y es el ganglio cervical más importante y está ubicado en el espacio retroestíleo. Sus relaciones: por la parte posterior se relaciona con la hoja prevertebral de la fascia cervical que envuelve los músculos largo del cuello y recto anterior de la cabeza, separándolos del ganglio, y también con las apófisis transversas cervicales de C2 y C3. También pasa el nervio hipogloso. Lateralmente se relaciona con la pared posterolateral de la faringe y los tabiques sagitales posteriores. Medialmente se relaciona con la mastoides tapizada por el vientre posterior del digástrico junto con la arteria occipital. Y por la parte anterior se relaciona con la arteria carótida interna, vena yugular interna y el ganglio inferior del nervio vago. Por arriba se relaciona con la base del cráneo y por abajo con la arteria carótida interna. Los ramos que da este ganglio son especialmente fibras eferentes, y estos son: nervio carotídeo interno, que es un ramo voluminoso que llega a la arteria carótida interna y forma el plexo carotídeo interno, el cual da diferentes ramas, como el nervio carotídeo timpánico, que hace comunicación con el plexo timpánico del glosofaringio, el nervio petroso profundo, que es un nervio del conducto pterigoideo, la raíz simpática del ganglio ciliar, que hace iridodilatación, y nervio pineal, que va a la glándula pineal. Este nervio tiene como función la vasomotricidad de los vasos sanguíneos del cerebro. El segundo ramo son los ramos comunicantes para los nervios retroestíleos, que envía fibras al vago y al nervio hipogloso y envía al nervio yugular o de Arnold. Los ramos comunicantes que van para C1, C2 y C3. Los ramos vertebrales que son posteriores y van para el cuerpo de la segunda, tercera y cuarta vértebra cervical. Ramos anteriores que dan origen al nervio carotídeo externo. Ramos internos viscerales que dan ramos laringofaringios que van al plexo faringio y laringio, y nervio cardíaco superior del simpático que van al corazón. Y por último, el ramo interganglionar que comunica el ganglio cervical superior y medio. La función en sí de este ganglio va a ser cubrir el cerebro y la vista. Permite la vasomotricidad de la cara, glándulas salivales y tiroides, la laringe, y envían ramos al plexo carotídeo. El ganglio cervical medio es un ganglio inconstante y cuando se encuentra ubicado a la altura de la arteria tiroidea inferior. Está formado por los ganglios C5 y C6. Sus relaciones: por la parte anterior se relaciona con la vena yugular interna. Por la parte posterior se relaciona con el paquete vasculonervioso vertebral y la apófisis transversa de C6. Medialmente con el esófago y el nervio recurrente, y lateralmente con el músculo escaleno anterior. Los ramos que van a dar este ganglio van a ser los ramos tiroideos, ramos vasculares, ramos cardíacos que van al nervio cardíaco cervical medio, ramos comunicantes para el cuarto y quinto nervio cervical, y su función va a ser el transporte de impulsos nerviosos. Y por último, el ganglio cervical inferior corresponde a la unión de C7 y C8, y casi siempre este ganglio está unido con el primer ganglio torácico y en su conjunto formando al ganglio estrellado. Este ganglio está contenido en la fosa suprarretropleural. Sus relaciones: por abajo con el vertiente posterior y superior de la cúpula pleural.
Por la parte anterior se va a relacionar con el vertiente posterior y superior de la cúpula pleural y la arteria subclavia. Por la parte posterior se va a relacionar por el cuello de la primera costilla. Medialmente se va a relacionar con el ligamento vertebral pleural y lateralmente con el ligamento transverso o cortopleural. Sus ramos, que se van a dividir en 4 ramos, son ramos comunicantes del plexo braquial, que se ubican superficialmente para las raíces del plexo cervical y profundamente para los ramos que se desprenden del nervio vertebral y terminan en cada raíz del plexo. Los ramos laterales o vasculares, que van para la arteria subclavia y sus colaterales, extendiéndose hasta la parte axilar. El nervio vertebral, que nace del ganglio por varias raíces, asciende junto con la arteria vertebral y forma un plexo. Y los ramos descendentes tienen al asa subclavia, un ramo comunicante para el nervio vago y otro para el nervio frénico, el nervio cardíaco cervical inferior y algunos filetes que se dirigen hacia el esófago y la cúpula pleural. Su función va a ser muy importante, ya que dirige la vasomotricidad del nervio superior y de la arteria vertebral. A continuación vamos a explicar la histología del ganglio simpático con coloración de hematoxilina bocina. A pocos aumentos 4X observamos una estructura eosinófila en cuya porción central aparece una vena de luz irregular junto con abundante tejido adiposo. A ambos lados apreciamos unas estructuras encapsuladas que albergan múltiples elementos neuronales que se disponen en pequeños grupos. En estas imágenes, con aumento de 10X y 40X, observamos somas neuronales grandes con gruesos nucleolos y pigmento de desgaste en el pericardio, junto con cúmulos basófilos de sustancia de Nils. Los somos neuronales están rodeados por una pequeña población de células satélite. El resto del parénquima está formado por pequeños vasos capilares rellenos de eritrocitos, tejido conjuntivo y fibras nerviosas. La parte del sistema nervioso que regula casi todas las funciones viscerales del cuerpo se denomina sistema nervioso autónomo. Las señales autónomas eferentes se transmiten a los diversos órganos del cuerpo a través de 2 subdivisiones principales denominadas sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. La cadena simpático-cervical conforma una porción del sistema nervioso simpático, la cual da muchas fibras nerviosas al corazón y a los pulmones. Esta relación se da por el origen embrionario cervical de dichos órganos. Las fibras nerviosas preganglionares son colinérgicas y la mayor parte de las neuronas postganglionares simpáticas son adrenérgicas, secretando como neurotransmisor la hormona noradrenalina, la cual se unirá a los receptores muy específicos en las células del órgano efector, situados en la membrana. Al unirse el ligando, se produce un cambio conformacional de la estructura, excitando o inhibiendo la célula por medio de la modificación de la membrana para uno o más iones, la activación o inactivación de la enzima ligada al otro extremo de la proteína receptora. Para el caso del corazón, el ligando se unirá a receptores beta 1 y para el caso de los pulmones, a receptores beta 2. La eficacia del bombeo del músculo cardíaco está controlada por nervios simpáticos y nervios parasimpáticos, que inervan profundamente al corazón. La estimulación simpática enérgica puede aumentar la frecuencia cardíaca. Por otra parte, el control directo de los bronquiolos por las fibras nerviosas simpáticas es relativamente débil debido a que pocas de estas fibras penetran en las partes centrales del pulmón. Sin embargo, el árbol bronquial está muy expuesto a la noradrenalina y a la adrenalina liberadas desde la glándula suprarrenal hacia la sangre por acción simpática, produciendo dilatación del árbol branquial. Finalmente, procederemos a explicar un caso clínico basándonos en las explicaciones anteriores. Mujer de 38 años de edad consulta al médico general por presentar los siguientes síntomas durante los últimos 3 meses: disfagia, palpitaciones, palidez, diaforesis y cefalea intensa. Durante el examen físico se encuentra paciente con taquicardia, frecuencia cardíaca igual a 140 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 20, temperatura de 37,6 grados centígrados y tensión arterial de 200/120.
Se palpa a nivel de cuello una masa izquierda unilateral, no móvil y no dolorosa. El resto del examen físico es normal. El médico considera realizar una prueba de ácido vanil mandélica por sospecha de un tumor productor de catecolaminas, el cual es positivo, por lo cual decide realizar una resonancia magnética nuclear donde se observa una masa tumoral de 4 centímetros, la cual confirma la sospecha de diagnóstico del médico de que dicha sintomatología podría ser causada por un tumor productor de catecolaminas que estimulan la cadena simpática cervical. El paciente que consulta por síntomas simpático-mimético asociado a palpitaciones, en quien durante el examen físico se encuentra taquicardia con ruidos cardíacos rítmicos y cifras alteradas de tensión arterial, sin antecedentes de hipertensión arterial esencial y masa de 4 centímetros en el cuello derecho, palpable y no dolorosa, y se descartan otras masas en el cuerpo. Se considera cuadro clínico causado por masa productora de catecolaminas dada la hipertensión arterial y de novo y el síndrome simpático-mimético, el cual es confirmado por niveles en sangre de ácido vanil mandélico y resonancia magnética tumoral en cuello, por lo cual se decide normalizar la hipertensión arterial y la resección de la masa tumoral. Preguntas. ¿En qué triángulo cree usted que se encuentra la masa, teniendo en cuenta la sintomatología presentada? Según la posición de la masa encontrada, ¿cree usted que el paciente puede presentar disfonía? Justifique su respuesta. ¿Qué neurotransmisor se produce en la fibra postganglionar del sistema nervioso simpático? Si el paciente presenta hiperhidrosis palmar, ¿existiría alguna relación en este caso con la cadena simpática cervical? Según la histología, ¿qué tipos de células hay en el ganglio de la cadena simpática cervical?